Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Vamos a abrir la entrada de nuestra sala virtual para que vayan ingresando cada uno de las personas que tenemos el privilegio que nos acompañen en esta ocasión. Ya están tomando su lugar. Qué bueno que han decidido acompañarnos a lo largo de esta serie de exposiciones virtuales y que también no se les olvide que los estaremos esperando para saludarlos personalmente este próximo sábado desde las 9 de la mañana en el auditorio de la Universidad Antropológica de Guadalajara, Campus Minerva. No se les olvide, este sábado 29, pasado mañana, a las 9 de la mañana, para saludarlos ¿qué? Personalmente. Muy bien, en esta ocasión tengo el gusto de presentarles a alguien muy especial que forma parte del Consejo Consultivo del Colegio de Licenciados en Homeopatía del Estado de Jalisco. Actualmente ella tiene el privilegio, igual que lo tenemos el resto del equipo, de participar en el consejo. Ella participa como secretaria del colegio, pero además también ella se encarga de una labor muy importante y muy valiosa de acuerdo a nuestros valores humanistas que tenemos como homeópatas. Les voy a presentar a la doctora Esther Alfaro, que tiene unas palabras muy interesantes para todos nosotros. Adelante, doctora Esther. Muchas gracias, maestro Roberto. Bien, mi nombre ya me presentó el maestro Roberto, muy agradecida de estar aquí con ustedes y de colaborar en nuestro colegio de homeopatía del estado de Jalisco, licenciados. Bien, en este cuarto día de nuestra convención, del 24 al 29 de noviembre, hoy les voy a presentar y les voy a hablar algo sobre las brigadas de salud del colegio de licenciados de aquí de homeopatía del estado de Jalisco. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿O cuándo y también cuándo iniciamos estas brigadas de salud? Fue precisamente hace 10 años en la colonia Villas de Guadalupe y en la Magdalena. Se hicieron dos brigadas muy importantes estas dos brigadas. La brigada de la Magdalena no duró mucho por cuestiones un tanto, recuerden que andábamos con cuestiones un tanto de, empezaron las cuestiones de salud y pues bueno, ya no se pudo continuar, pero continuamos con la brigada de Villas de Guadalupe. Esos fueron los inicios, fue en agosto del 2015 que iniciamos y después se empezaron a abrir varias brigadas, por ejemplo en Atemajac, en Cerro del Cuatro, en Tlajomulco, en Tepatitlán, en algunas otras parroquias y otros lugares más que de pronto no se vienen a la mente, pero hemos estado trabajando pues con mucho entusiasmo, con mucho cariño en nuestro trabajo y aquí estamos, ¿no? Actualmente las brigadas que están presentes son las brigadas de Villas de Guadalupe y las brigadas de Huentitán. Estas dos brigadas están coordinadas tanto por la maestra Cruzita como por su servidora Esther Alfaro y cada brigada tiene su propio coordinador. En las brigadas de Villas de Guadalupe se encuentra el licenciado homeópata Rogelio Agüero y en la brigada de Huentitán se encuentran las licenciadas Aletia y Patricia. Bien, no sé si están aquí presentes Aletia o Patricia y luego Rogelio, si quieren decir algunas palabras sobre cómo se sienten en estas brigadas de salud. Claro que sí, profesora. Aquí estamos, bueno, aquí en las brigadas. Bueno, no sé si está mi compañera Aletia, si quiere hablar primero o le sigo. Comenzaste tú, está muy bien, Rogelio. Sí, pues en la brigada de Villas de Guadalupe hacemos pues la labor que es de homeopatía como tanto psicología. Se atienden a la población que está en ese sector. Lamentablemente pues es una población un poco marginada
y nosotros como profesionistas tratamos de brindarles ese apoyo tanto psicológicamente como homeopáticamente para que ellos puedan tener una mejor calidad de vida y así poco a poco vayan, pues se vaya continuando el servicio de esta brigada, ¿no? Que se empezó desde el 2015, me parece. Entonces, también pues se complementa con talleres como de herbolaria, para que también puedan auxiliarse de ese tipo de, pues de herramientas, ¿no? De la medicina alternativa. Sí, sí, muy importante esto que menciona el licenciado Rogelio. Fíjense, estos talleres que se realizan ahí en estas comunidades son muy importantes y también son muy, ¿cómo les puedo decir? Como de mucho beneficio para la población que acude a ellos. Ellos, por ejemplo, en estos cursos de herbolaria, de medicina natural, de desarrollo humano que prestamos, se han entusiasmado y algunos siguen, ¿no? Siguen tratando de formarse, le encuentran como lo útil de estos talleres y pues se entusiasman y continúan colaborando o asistiendo a estos talleres. Esto es muy importante y también para nosotros como homeópatas, nosotros que estamos aquí, ustedes que están escuchándome y yo que estoy también aquí, creo que es una labor muy bonita la que hacemos. No la hacemos en nombre propio, la hacemos a nombre del colegio, a nombre de todos ustedes. Y la hacemos con la finalidad pues de dar este servicio, agradecidos con la vida, el hecho de que tengamos la oportunidad de ser homeópatas, de curar con esta terapéutica, de una manera, como decía nuestro fundador de la homeopatía, de una manera suave, duradera, ¿no? Rápida. Entonces esto es muy, muy importante también para nosotros, para crecer como personas, para crecer como servidores de la salud, y creo que es también una gran oportunidad para cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo sé que nosotros no solamente somos homeópatas, algunos de ustedes son psicólogos, algunos saben cuestiones de acupuntura, algunos más saben de medicina integral, en fin, ¿no? Tenemos diversas formaciones muy variadas, muy ricas, porque queremos estar preparados de manera integral. De esta manera, el hecho de tener todos estos conocimientos, les decía que es una oportunidad para también presentar estos trabajos o ayudar a las personas con nuestros conocimientos que tenemos a crecer, que crezcan junto con nosotros. Y pues es una oportunidad para todos nosotros. Por esa razón también yo les invito a que participen, a que se inscriben también en estas brigadas. Ahorita tenemos estas 2 brigadas con la cuestión de la pandemia que hubo ahora del COVID. Las que estaban funcionando pues se cerraron. Cuando se volvieron a abrir pues solamente se abrió, a ver, creo que se fue un poquito. Sí, dale, doctora, para que no se nos consuma el tiempo. Sí, y pues entonces a esto los invitamos para que también se integren a estas brigadas y colaboren con sus conocimientos y colaborar a que nuestras comunidades que tanto amamos pues crezcan, ¿no? Sean mejores. ¿Cuál es el horario que tenemos? El horario son los domingos y estamos en una de las brigadas, estamos de 10 a 2 y en otra estamos de 11 a 3 de la tarde, ¿no? ¿Qué realizamos? Ya lo mencionó un poquito nuestro compañero Rogelio, consultas de homeopatía, también damos de psicología, de nutrición, talleres de desarrollo humano, de medicina natural, conferencias sobre nutrición, homeopatía, de salud integral, eventos, también hacemos eventos por el Día del Niño, Navidad, aniversario, brigadas y Día de la Madre. Y pues bueno, aquí estamos con ustedes y ojalá también quieran colaborar, ya sea de manera presencial o también colaborando en estos eventos que tenemos, por ejemplo, ya próximamente el día de Navidad, ¿no? Bueno, pues no sé si tengan alguna pregunta que quieran hacer sobre
servicio que damos en las brigadas. Muy bien, doctora, pues parece que de momento no hay ninguna pregunta. De todos modos, estamos ahí a sus órdenes en el teléfono que les hemos facilitado por si alguien quiere consultarle o tiene alguna propuesta o quiere desarrollar habilidades de tipo experiencial como terapeutas de la homeopatía. Pues muchas gracias, doctora. Pues a sus Fue órdenes. un Gracias. privilegio contar con su apoyo en esta actividad. Muchas El gracias, privilegio es doctora. mío. Muy amable. Gracias también. Bueno, pues ahora vamos a presentar el plato fuerte también de nuestra actividad del día de hoy. Vamos a presentar al doctor Mario Alberto Urtiz Agredano, que estará presentando el tema patología gastrointestinal crónica abordada con homeopatía. Adelante, maestro Mario Urtiz Agredano. Ok. ¿Ahí me escuchas? Fuerte y claro, lo Ok. escucha toda la audiencia. Muy bien. Buenas noches a todos y a todas. Un gusto verlos, aunque no los veo, pero bueno, imagino que ahí están. En esta ocasión vamos a ver el tema como mencionó el maestro Roberto, de enfermedades inflamatorias crónicas, gastrointestinales sobre todo, que es el tema de este año del Congreso y del Colegio de Licenciados en Homeopatía. Vamos a ver algunas, son creo que 5 temas los que vamos a ver. De hecho, pues cada tema debería de verse nos da para verlo en 3, 4 sesiones, pero por la premura del tiempo y este, la cantidad de temas, pues vamos a ver lo más significativo, aunque no por eso lo menos importante, tanto el abordaje, lo que es la patología, sus signos y síntomas, su etiología, sus complicaciones, su tratamiento, tanto alopático y sobre todo lo que más nos interesa, el tratamiento homeopático. ¿Sí? Entonces, sin más, vamos a comenzar. La presentación. Ok, entonces patología gastrointestinal abordada con homeopatía. Vamos a empezar, este es el temario. Tenemos lo que es la enfermedad inflamatoria, primeramente, en la que vamos a ver dos temas, que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa o ulcerosa, el síndrome de intestino irritable, la enfermedad celíaca, la enfermedad por reflujo y la gastritis crónica, que son como hay un montón de enfermedades de tipo crónico gastrointestinal, pero bueno, son como las más representativas, las más comunes y las que más se presentan en consulta. Vamos a enfermedad con enfermedad inflamatoria, con la colitis ulcerosa. Entonces tenemos que este padecimiento la vamos a definir como la colitis ulcerosa, una enfermedad intestinal, como dice su nombre, inflamatoria crónica, de una etiología indeterminada. Siempre que vemos el término etiología indeterminada, pues que no sabemos, ¿verdad? Es una manera elegante de decir que no se sabe, que así como puede aparecer en personas sanas, en pacientes enfermos, en pacientes con cierta predisposición genética, pues es lo único que nos puede orientar. La sintomatología clásica de este padecimiento que se presenta exclusivamente a nivel de colon, ¿sí? Pues puede presentarse con 4 variantes, de manera sintomática, en una inflamación leve, una inflamación moderada o una inflamación grave. Muchos de los síntomas de esta colitis ulcerosa son muy similares a los de la enfermedad de Crohn. ¿Sí? Hay algunas diferencias que vamos a ir desglosando poco a poco y los tratamientos también pues, son muy similares a nivel homeopático. Entonces, la sintomatología de estos pacientes se va a presentar principalmente con diarreas sanguinolentas, ¿sí? Acuosas, acompañadas de tenesmo o pujo, como llamamos coloquialmente. En ocasiones puede haber fiebre como consecuencia de esa deshidratación por la diarrea, pues vamos a tener pérdida de peso, anorexia, puede haber náuseas y dolor abdominal. No necesariamente es necesario que el paciente presente toda la sintomatología, puede presentar algunos síntomas de estos, ¿sí? La distensión, a veces la pura diarrea con dolor abdominal, en ocasiones hay fiebre, en ocasiones no, dependiendo si hay un componente agregado bacterial. Eh,
Entonces, también puede haber signos de manifestaciones extraintestinales, como son trastornos a nivel hepático, de la vesícula, a nivel de los ojos, a nivel de la piel y sobre todo la estomatitis aftosa, o sea, estas estomatitis, las aftas que se presentan en la boca, pero son como manifestaciones secundarias al padecimiento. Es importante señalar que este padecimiento es exclusivamente a nivel de colon, se presenta a nivel de colon, a diferencia de la enfermedad de Crohn, que abarca todo el aparato digestivo, que va desde la boca hasta el recto. Entonces aquí vamos a ver un colon con unas características, como vemos aquí en el dibujo con una de úlceras en todo lo que es el colon. Puede ser normalmente puede ser en segmentos o puede ser a nivel de todo el colon, ¿verdad? Entonces vamos a ver úlceras y una característica también muy importante es que estas úlceras se presentan en la capa superficial, nada más de la mucosa. A diferencia de la enfermedad de Crohn, que vamos a ver más adelante, que abarca todo lo que es las estructuras musculares intramurales del intestino y puede ser del estómago, del esófago, de la boca, les decía, en cualquier parte. Entonces, generalmente la presentación clásica es estas ulceritas que se ven ahí, que están dibujadas, se van a presentar a lo largo de todo el colon, desde el colon ascendente, transverso y descendente, obviamente incluyendo el recto sigmoideo. La principal complicación de esto, pues, es al ser úlceras, pues obviamente el sangrado, ¿verdad? El sangrado y acompañado de la diarrea, la deshidratación, que a final de cuentas es la principal complicación de todas las diarreas, la deshidratación. Ya un poquito más graves, pues serían estas úlceras que se profundicen y pueden hacer una perforación en el colon con la consiguiente peritonitis. Y hay una característica que todo este tipo de padecimientos pues tienden a tener más propensión en el paciente a desarrollar en un futuro cáncer de colon, aunque no es necesario, no necesariamente tienen que desarrollar. Habíamos dicho que había otros problemas que incluían pues principalmente la anemia como consecuencia de los sangrados, la desnutrición por la diarrea y las otras partes del cuerpo, perdón, que les había mencionado que se podían involucrar. Entonces aquí la principal característica es la presencia de ulceritas en todo lo que es el colon, ¿sí? Y bien, presentaban medicamentos alopáticos, que generalmente el tratamiento es a base de corticoides y algunos medicamentos de tipo inmunosupresores. En homeopatía, que es lo que más nos interesa, pues tenemos medicamentos que actúan principalmente a nivel de tubo digestivo o de aparato digestivo, como puede ser colchicum, arsénico, la quesis, magnesia fosfórica, que es, por ejemplo, que actuaría como un antiespasmódico, la chesis, china, que son medicamentos que actuarían como hemostáticos para evitar que el paciente se desangre mucho, colosintis también como hemostático. Chelidonium cuando hay afectación así de tipo hepático en algún momento, antimonium es antimonium crudum, que sería también, tiene una gran acción a nivel de intestinos, un medicamento de elección sobre todo en todo lo que son padecimientos de colitis. Belladona como antiinflamatorio y peca para las náuseas, podría estar también Nux vomica, que no está por aquí, no lo veo, pero también puede ser para lo que son las náuseas y vómitos. Tenemos también medicamentos para las aftas, puede ser el arsénico, Rustox, Borax, Calicloricum, en fin, hay un montón de medicamentos que podemos utilizarlo. Ahora, tenemos que individualizar, ya sabemos que tenemos que individualizar al paciente de acuerdo a la sintomatología que presente. Ya dijimos, va a haber úlceras, pero en algunos pacientes se limitará a las pequeñas ulceraciones, pequeñas evacuaciones no muy frecuentes y a veces hasta sin sangre o con sangre microscópica. Entonces estaríamos hablando de un paciente con una colitis ulcerativa leve, entonces requerirá medicamentos menos agresivos. Podrá tener periodos de remisión en que el paciente se encuentre bien y, en fin, se puede llevar una vida más o menos aceptable
manteniendo en control este padecimiento. Ya en las fases ya crónicas muy avanzadas, lo peor que puede pasar, si ya en un momento dado, lo más crítico, pues es llegar a la cirugía, ¿no? Sería la extirpación del colon en un momento dado, pero ya se sería en casos muy, muy, muy este, avanzados y realmente son pocas las veces en que se llega a esa situación. De todos los pacientes, del grueso de pacientes que presentan esta patología, muy pocos llegan a esa situación, pero sí llegan a llegar, ¿verdad? Y eso es casi al cabo de pacientes que pues, no se han atendido adecuadamente, que no siguen las indicaciones de dieta y todo eso, y que se hacen, se cronifica por demasiados años. Enseguida tenemos otro padecimiento que es muy similar, pero es más agresivo todo esto, que es la enfermedad de Crohn. También se presenta con cierta frecuencia y esta la vamos a definir como una afección también inflamatoria que casi siempre compromete el extremo inferior del intestino delgado y el comienzo del intestino grueso, que es donde se encuentra la válvula ileocecal. Es generalmente ahí donde se presenta con mayor frecuencia, aunque no necesariamente tenga que ser ahí. Se puede presentar, como les dije, en cualquier parte del aparato digestivo, desde la boca hasta el recto, ¿sí? Normalmente se presenta por zonas, así como en parches. O sea, puede haber lesiones en esófago, puede haber lesiones en una parte del esófago, en otra en una parte del estómago, y luego de ahí a lo mejor en el intestino grueso. Y en fin, o sea, de manera salteada, no de que se abarque todo desde la boca hasta el recto, toda la manifestación normalmente se presenta por zonas. Eh, Dice, también puede ocurrir en cualquier parte del tubo digestivo, como les mencionaba, todas estas patologías, generalmente lo que es la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn suelen presentarse con mayor frecuencia en personas jóvenes, de los 15 a los 35, 40 años, es donde más, con mayor frecuencia se presenta estas patologías. Los adultos mayores no están exentos, pero es más raro que se presenten. Casi el 80% de todos estos padecimientos se presentan en personas jóvenes. También es una enfermedad de tipo inmunológico, no se desconoce la causa, ¿sí? Como en todas las enfermedades autoinmunes, pues el cuerpo, el organismo, el sistema inmunológico se vuelve loco y le da por atacar a sus propios órganos. Los síntomas y signos principales de este padecimiento, si se fijan, son muy similares a los de la colitis ulcerativa, que son el dolor abdominal, los cólicos, la fiebre, la fatiga, la falta de apetito, el tenesmo, la diarrea suelta acuosa que puede tener sangre, ¿sí? Y generalmente las lesiones se presentan así. ¿Sí? A diferencia de la otra, que nada más se vean pequeñas ulceritas, aquí vemos engrosamientos, endurecimientos del todo lo que es el intestino, ¿sí? La presencia de fisuras, la presencia de infecciones, la infiltración de grasa, puede haber, puede ir a acompañarse de algunas infecciones como fístulas, abscesos dentro de lo que es el intestino. Entonces, se fijan, un padecimiento pues más severo en un momento dado. ¿Cuál sería la diferencia? O cuál se dijimos, la colitis ulcerativa es exclusivamente de colon, ¿sí? Aunque dijimos que puede haber algunas manifestaciones extraintestinales igual que este, pues más básicamente cuando vemos afectado, aparte del intestino, vemos afectado el estómago, vemos afectado lo que es el esófago o la boca, pues todos estamos pensando en una enfermedad de Crohn, que de todas maneras el diagnóstico se basa no nada más en la pura exploración física, pero más o menos puede dar una idea, sino básicamente en los estudios de imagen, que es donde más, con mayor frecuencia se hace el diagnóstico. Pues las complicaciones principales, pues es la obstrucción intestinal, ¿sí? Pues esas fibrosis que se hacen, que pueden obstruir, pueden llegar a formar un megacolon tóxico, la formación de fístulas, que es la formación de abscesos, fisuras anales, la desnutrición y obviamente la anemia también. Eh, el tratamiento alopático, igual muy similar. Mira, aquí están unas fotografías de lo que es la enfermedad de Crohn. O sea, son padecimientos ya más agresivos, nada que ver con pequeñas ulceritas que pudieran ser nada más enrojecimiento. Aquí ya vemos
realmente fibrosis que obstruyen casi, por ejemplo, en algunas imágenes que obstruyen prácticamente la luz del colon, ¿verdad? Que impiden el libre tránsito de los desechos. Los supresores del sistema inmunitario, hay que estar checando la cuestión de la nutrición, que no, el complejo vitamínico, los suplementos, el hierro, el calcio como consecuencia de las pérdidas de sangre, la anorexia y todo eso, pues pueden llevar a estados deficientes de salud. Y obviamente sin olvidar en los dos padecimientos las cuestiones emocionales que implican el tener un padecimiento de este tipo y el pensar en que se pueda llegar a la extirpación de la parte del colon, ¿sí? Y esos pacientes viven pues, básicamente con el miedo de que en un momento pues, tengan que conectarlos a una bolsa, ¿verdad? Eliminarles por completo lo que es el recto y el colon y estar viviendo con una situación así que entonces sí estropearía de manera muy importante la calidad de vida de estos pacientes. Dentro de los medicamentos homeopáticos, todos los medicamentos que mencionamos anteriormente también entrarían aquí. Aquí entraría, bueno, aquí menciona mucho mercurio. Mercurio hay que recordar que es un medicamento que tiene sus secreciones acuosas, amarillentas, verdosas y siempre estriadas de sangre. Aquí también tenemos que entrar con medicamentos como aloe, que son para diarreas. Entonces, como son padecimientos, lo que principalmente la causa son diarreas y hemorragias, pues tenemos que utilizar medicamentos que actúen como hemostáticos en homeopatía. Obviamente el tratamiento va homeopático y alopático, ¿sí? No, no de ninguna manera suspender los tratamientos alopáticos, porque estas enfermedades desgraciadamente no son curables. Les diría que al 100%, pero eso les diría hace unos años, que pues, uno como a veces tiene formación alopática, pues, se impregna mucho de eso, pero a lo largo de los años que me ha tocado ejercer la homeopatía he visto cosas que semejante a milagros, ¿sí? Y entonces sí, ya le quito al 100%. Podemos dejar, no sé, 95, 98%, porque me ha tocado ver algunos casos que en el que el paciente, aunque no está curado, pero prácticamente viven como si estuvieran curados con evoluciones de décadas de años sin ningún problema, con tratamientos homeopáticos, quiero que sepan, y conjuntamente con sus alopáticos. Eh, Arsénico, Nux vomica, sulfur, sobre todo cuando hay cronicidad. Estos medicamentos que actúan como hemostáticos tenemos china, que es un principal hemostático, el fósforo, milefolium, los ferrum, ¿verdad? Tanto el metálico como el fosforicum, Drimis winter, todos esos medicamentos que inclusive actúan para hemorragias a nivel de genitales femeninos, también se pueden utilizar aquí en un momento dado, ¿sí? Medicamentos antiespasmódicos como licopodium, que ayudan, aparte que son antiespasmódicos, ayudan a normalizar el tránsito intestinal, a proteger las mucosas de los intestinos, tanto delgados como gruesos. El propio Nux vomica, China, que nos ayuda en la distensión abdominal, las magnesias fosfórica, el colosintis, chamomila, que actúan como antiespasmódicos, belladonas, que en un momento nos serviría como para actuar tanto en el dolor como en la inflamación del padecimiento, para las diarreas, pues gratiola, podofilium, veratrum, en fin, todos esos medicamentos, aloe, todos esos medicamentos que conocemos, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que entrar con la parte clínica y obviamente sin olvidar la parte emocional, pues medicamentos como arsénico, como fósforo, como calcárea, todos aquellos medicamentos que están llenos de preocupaciones, de ansiedad, de inquietud, de miedos, ¿sí? Hay que recordar que la homeopatía actuamos de manera integral, entonces metemos medicamentos de tipo emocional conjuntamente con medicamentos de tipo físico, funcional. En este caso, es no hay ningún problema, se puede dar varios medicamentos por vez. De hecho, está justificado. La literatura nos dice que en padecimientos de orden incurable está justificado el pluralismo, ¿sí? Hoy en día, con los padecimientos que estamos viendo, o sea, pues si de repente alguien por ahí dice, no, es que tenemos que dar un solo medicamento, pues si con un solo medicamento lo hacen, perfecto, pero
Uno que ya tiene muchos años en esto, ya está más o menos más curado de espantos y no nos tiembla la mano para dar tratamientos así de polifármacos en un momento dado, ¿verdad? Bueno, no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, los que están escuchando, antes de pasar al siguiente tema, ¿no? Yo, Bueno, maestro, a ver, perdón, buenas noches, maestro Urtis. ¿quién es Una yo? pregunta, Carla López. Dime, Carla López. Ah, ya te Ay, vi. gracias. Ya, sí, gracias, maestro. Una pregunta, ¿estos pacientes que desarrollan la enfermedad de Crohn son más susceptibles a padecer algún tipo de cáncer? Sí, claro que sí. Tanto los que tienen colitis ulcerativa como enfermedad de Crohn, sí tienen la susceptibilidad. No forzosamente, ¿eh? No forzosamente a que les va a dar cáncer. No podemos asegurar. Acuérdense que en medicina no hay nada 100% seguro. Pero sí las condiciones están más propensas. Acuérdate, toda irritación, todo sangrado continuo, toda lesión úlcera que no sana tiene la propensión a hacerse cancerosa, y no nada más en el intestino, en cualquier parte del cuerpo. Entonces, sí, como son lesiones abiertas que de repente cicatrizan y al ratito se vuelven a abrir y de manera continua y crónica, tienden a malignizarse en algunos puntos. Ok, ¿Sí? le agradezco mucho, maestro. No de nada. ¿Ya? Pueden preguntar con confianza. La cosa es que Maestro, les quede buenas claro. noches, Sí, dime. maestro. ¿Y qué dieta se recomienda en estas patologías? Miren, aquí tenemos que apoyarnos con el gastroenterólogo, el homeópata y el nutriólogo, ¿verdad? Entonces, dependiendo la sintomatología que esté presentando, será la dieta que debe regularse. O sea, no hay una dieta así específica, es dependiendo. Pero sí tiene que ir más o menos ricas en proteínas, ¿sí? Baja en carbohidratos, baja en grasas, sobre todo. Pero al decir baja no quiere decir que sin, no, o sea, porque son elementos que se ocupan. Entonces, generalmente estos tipos de pacientes les diseñan dietas de manera individual a cada paciente, dependiendo la sintomatología que estén presentando y dependiendo el curso de la enfermedad, si es leve, severa o moderada. Sí tenemos que ir de la mano de ahí, eh, si por ejemplo, lo que sí me queda claro es que generalmente grasas, las menos que se puedan y los carbohidratos, ¿verdad? Generalmente dan mayor importancia que este paciente debe tener más ricas en proteínas por aquello de la malnutrición. Inclusive en algunos pacientes no es ni recomendable dar medicamentos con fibra y todo eso porque pues contribuyen más a la diarrea. Entonces no es necesario. O sea, por eso les digo aquí si tiene que ajustarlo el nutriólogo, pero de la mano o con la indicación del gastro o del paciente en un momento. Por eso es importante, mire, aunque seamos homeópatas, es una obligación de uno aprender de todo, ¿sí? O sea, la homeopatía no consiste nada más en, ahí te van los chochos y que te vaya bien, no, no. Tenemos que saber lo que estamos haciendo, ¿sí? Conocer la patología, saber sus complicaciones y en un momento dado, pues saber lo elemental, ¿sí? Es como alguien que tiene diarrea, pues, o sea, que es lo primero a veces tan importante los medicamentos como las recomendaciones higiénico-dietéticas. Alguien que tiene diarrea, pues no le vamos a dar lácteos, ¿verdad? No le vamos a dar muchos carbohidratos, ni le vamos a dar muchas grasas. O sea, por sentido común, o sea, pues son medicamentos, son alimentos que por sí solo alteran la motilidad intestinal y lo inflaman. Entonces, todos esos los tenemos que reducir al máximo. Inclusive en algunas ocasiones los cítricos, verduras crudas y todo eso en ocasiones también nos pueden afectar. Por eso les digo, es importante conocer más que nada cómo se va a presentar el paciente, porque aunque toda la enfermedad es la misma, no todos traen los mismos síntomas. Entonces es importante ver a tú, paciente mío que tienes enfermedad de Crohn, dime qué síntomas tienes, en qué estadio estás. Ah, ok, entonces ya. Y más o menos la gente, aparte que ellos ya se conocen, en un momento dado qué es lo que les hace daño y qué es lo que no les hace daño. Entonces, y de la mano del nutriólogo y el gastro, como les decía, pero también el conocimiento de uno, no hay que dejarle todo a ellos.
Digo, para que nos vean que realmente somos profesionales de la salud, ¿sí? O sea, la homeopatía no consiste, yo pues, siempre en las clases les digo, o sea, los repertorios todos nos ayudan, pero no se atengan a los repertorios, ¿sí? O sea, hay que tener el conocimiento de la fisiopatología, la propedéutica y la terapéutica. Las enfermedades son iguales en homeopatía, en alopatía, en lo que ustedes quieran, pero los tratamientos que damos son iguales, pero el conocimiento debe ser a la par, tanto el homeópata como el alópata. Ah, ustedes pueden decir, ah, pues que nosotros no tenemos formación médica. No importa, miren, los mejores homeópatas que yo conozco no son de formación médica, sin embargo, se ponen a estudiar, se informan y consultan como cualquier, como el mejor de los alópatas. No, no crean que todos los alópatas son también muy brillantes que digamos. Se los digo yo que di clases un buen tiempo ahí en medicina, en la UDG. Entonces, igual salimos todos, ¿verdad? Entonces, para que le echen ahí, no hay que sentirse menos ni nada. Todos tenemos la posibilidad de salir adelante. Entonces, hacer bien las cosas para que el paciente tenga confianza en uno y sabiendo hacerlas es cuando se ven los resultados homeopáticos, porque pues de repente a veces muchos maestros nos emocionamos, les platicamos hasta decimos que hacemos maravillas y luego ustedes lo ponen en práctica y se sienten frustrados, ¿verdad? De repente dicen, no, pues le di todo lo que me dijeron, no, nada. No, no funciona la homeopatía, no, sí funciona, lo que pasa es que hay que saberle. Y todo le van a saber, nomás hay que tener el hábito de darle. Tenemos el síndrome de intestino irritable, que es bueno, pues ese ya es un padecimiento no tan agresivo, es más molesto que, como dice ahí, más molesto que grave, ¿verdad? Es el síndrome de colon irritable, colitis espástica, colitis nerviosa, son sinónimos, así les dice la gente. Al final de cuentas es un padecimiento de orden funcional muy poco lesional, sí, que en un momento sí puede llegar a lesión, pero no son lesiones graves. Un colon irritable jamás se hará cáncer, jamás. ¿Sí? Este, hay una triada sintomática clásica del paciente, que es la distensión abdominal, el dolor y la constipación y o diarrea. Esa es la triada sintomática de un síndrome de colon irritable. Entonces, puede presentarse, siempre va a haber dolor, siempre va a haber distensión, obviamente con flatulencia, molestias y todo eso. Y puede alternar a veces con diarrea, a veces con estreñimiento, o a veces las dos en el mismo proceso, ¿sí? Entonces, aquí hay un componente psicosomático muy importante. Está regido mucho por las cuestiones emocionales y alimenticias principalmente. Obviamente, como en todo este tipo de padecimientos y en cualquier enfermedad, siempre va a haber una predisposición en las personas a padecer este tipo de padecimientos, ¿sí? Que ya genéticamente puede ser. Y se fija que hay siempre cuando en una familia hay alguien que tiene síndrome de colon irritable, no nada más es uno, son dos o tres hermanos los que padecen lo mismo, ¿sí? Como que hay una memoria genética ahí. Entonces aquí, pues más que nada se va a complicar con los cólicos, con las diarreas, con los malestares que suelen aliviarse con la defecación. Ese es un cambio muy importante. Es una enfermedad hasta cierto punto benigna que como viene aquí les digo, se presenta puede ser con diarrea, con estreñimiento o mixta, se pueden presentar los dos. Pues la principal complicación de esto pues va a ser las hemorroides, si es que en un momento dado el paciente se pone muy estreñido, ¿sí? Pues, lo más seguro es que le vayan a aparecer hemorroides, la retención fecal, que pueden, así ya en un caso muy grave, que serían casos extraordinariamente extraordinarios, una impactación fecal, pero generalmente no se llega a tanto, ¿ah? Pues normalmente cuando alguien tiene un estreñimiento muy seguro, bueno, pues dicen que no hay nada que un buen enema no solucione. Dentro de los medicamentos que se dan en alopatía, pues casi son antiespasmódicos y reguladores de la motilidad intestinal, ¿sí?
A ver, en ocasiones se puede agregar un componente bacteriano porque a veces se infecta, se inflama, principalmente aunque es funcional, de repente se agregan ahí algunas bacterias, se hace una infección y los alópatas de repente te agregan un antibiótico, pero es muy raro. Casi siempre te dan antiespasmódicos y la diclomina, el uxodoline, pues son medicamentos. Hoy en día lo que más utilizamos es la trimebutina, el ¿cómo se llama? Que es el Nesajar, es, bromuro de pinaverio con dimeticona, o sea, antiespasmódicos como la buscapina, en fin. Aparte también nos pueden servir un poquito de enzimas como el enzimático, pero en homeopatía pues tenemos mejor un repertorio, ¿verdad? Porque aparte podemos dar medicamentos para la cuestión emocional. Muchas veces estos cuadros se desencadenan por cuestión emocional. Entonces tenemos el Antimonium crudum, que es uno del principal, aquí dice tartárico, pero por alguna razón es el Antimonium crudum, que de hecho es uno de los principales y debería ser el medicamento con el que deberíamos de iniciar casi todos los casos de colitis espástica. La magnesia muriática es un buen medicamento también, sobre todo cuando hay una inflamación también de tipo hepática y sobre todo cuando esta colitis es desatada por exceso de grasas, ¿sí? El licopodium, como dijimos, son reguladores de la motilidad intestinal, el carbón vegetal para la distensión abdominal, Nux vomica también regula la distensión, china también la flatulencia, colocitis antiespasmódico, arsénico en el caso que hubiera una infección, belladona si hay mucho dolor como inflamatorio, en fin, todos estos medicamentos que en un momento dado se pueden utilizar de acuerdo a las necesidades del paciente. Si el paciente se dice, es que a mí siempre se me da con estreñimiento, bueno, pues podemos agregar medicamentos para estreñimiento, como Opin, como Alumen, Alumina, en fin, ¿verdad? No todos caen en eso. Les menciono algunos porque sería pues una lista interminable de medicamentos, pero que de todas maneras pues ya la mayoría de ustedes ya los conoce. Entonces hay que individualizar. Y todo esto es acompañados de medicamentos de orden emocional, como les decía, ¿sí? Y al igual que en los demás padecimientos, medicamentos para la depresión, para la ansiedad, para el estrés, no sé, califosfóricum, el propio arsénicum, fósforo, las calcáreas, eh, ignatia, natrum muriaticum, en fin, dependiendo qué es lo que detectemos en el paciente, lo que está originando. Ahora, si es de origen alimenticio, pues entonces ahí también la dieta, generalmente este tipo de pacientes ya saben lo que les hace daño, entonces tratar de evitarlo, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces se siente uno bien y agarra uno confiancita y le avienta y al ratito otra vez ya están ahí, ¿verdad? Pero dentro de todo este padecimiento, pues no nos va a llevar a la muerte, ¿sí? Nos va a dar lata, va a ser molesto, pero no produce nada grave. Bueno, luego tenemos lo que es la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca también es una enfermedad de tipo tiene un componente autoinmune, ¿sí? Crónica también, dice, caracterizada por un cuadro de malabsorción, que ese es su principal problema, y diarrea. Pero aquí hay un factor que es el que la está desencadenando, que es la ingesta de alimentos que contienen gluten, ¿sí? El sprue, también llamado sprue celíaco, es debido a una respuesta inmunitaria celular inapropiada. Igual, otra vez, como todas las enfermedades inmunológicas, ¿ya? Se vuelve loco el aparato inmune, el sistema inmunológico y en vez de atacar a otras gente, a otras cosas, pues ataca a su propio organismo. Y sobre todo los que cuando se dirige contra el gluten. El gluten lo encontramos pues en trigo, centeno, cebada, en la avena, y no nada más en eso, hasta en ciertos productos que de uso que se utilizan, pastas de dientes, medicamentos, tienen gluten, lápiz labiales con gluten. Entonces, todas las personas que padecen de este tipo de enfermedad tienen que checar realmente todo lo que se llevan a la boca para evitar que tengan ese problema, ¿verdad?
Bueno, aquí lo que sucede a nivel fisiopatológico es que hay un síndrome de malabsorción ocasionado por las vellosidades del intestino delgado. Esto se presenta en el intestino delgado, que es donde se absorben los nutrientes. Entonces, si vemos aquí todas estas vellosidades que son las que se encargan de hacer esa absorción, están normales y en la enfermedad celíaca hay una atrofia de estas vellosidades. Se vuelven más chicas, chatas y obviamente no tienen la misma capacidad de absorción. Por lo tanto, el paciente va a presentar diarreas, ¿sí? Y obviamente como no va a aprovechar, al haber diarrea se acelera la motilidad intestinal, no le da tiempo a absorber los nutrientes de manera adecuada y el paciente va a tener problemas de salud. ¿Por qué? Porque no le dio chance. ¿Por qué? Porque las vellosidades del intestino están atrofiadas, están trabajando, digamos, a la mitad, por decirlo de una manera, aunque realmente no sabemos, dependiendo el tiempo que tenga, ¿sí? En este tipo de pacientes a la exploración, pues podemos ver que puede ser un paciente normal, ¿sí? Esta enfermedad se puede presentar desde los lactantes hasta los niños, ¿eh? Y pueden cursar, pues obviamente con falta de desarrollo, pérdida de peso, no se desarrollan bien, se quedan chaparritos y inclusive a nivel intelectual también se pueden afectar. En los adultos, pues obviamente la pérdida de peso, el cansancio y la diarrea son los síntomas más frecuentes. Y como en todo tipo de padecimientos que van con diarrea, en todas las enfermedades, colitis ulcerativas, Crohn, gastritis, colitis nerviosa, esta celíaca, siempre vamos a tener malestares abdominales, puede haber náuseas, puede haber vómitos, puede haber cólicos, en fin, ¿sí? Y obviamente, pues puede llegar, y como en todos los padecimientos, que hay síndrome de mala absorción, anemia, ¿verdad? No está alimentándose bien. Algunas manifestaciones extraintestinales, pues está la queilitis angular, lo que le llaman las boqueras, o sea, que generalmente se presentan las comisuras de los labios y generalmente pues crecimiento de hongos. Las aftas, que son pues dolorosas, aunque inofensivas. O sea, tampoco las aftas, nunca una afta se va a hacer cáncer, porque de repente, oiga, me lleno de afta, estoy lleno de llaga. Le digo, pues sí, son molestas, ¿eh? Tenemos buenos medicamentos para las aftas, les mencionaba el Borax. Hay un medicamento que se llama Calicloricum, que muy poca gente lo conoce y es buenísimo, mucho mejor que ni el Borax. Y todos los medicamentos, mercurio, Rustox, arsénico, natrum muriático, todos los medicamentos sirven para aftas. Entonces son igual, las aftas son dolorosas, pero pueden curar, hasta sin medicamento curan por sí solas, ¿verdad? A nivel de alopatía, también les voy a pasar un buen tip. Hay un medicamento que se llama Bexidenaftas, que es a base de ácido hialurónico. Es cuando se ponen en las aftas, si alguien de ustedes padece aftas recurrentes, se pone en cuanto empieza a sentir los primeros síntomas, se limita rápidamente, ¿sí? Es un buen descubrimiento porque antes pues nomás había el mentado canca porque más que nada era un analgésico, ¿eh? Y ahí te hacía una capita que pues, nomás te desviaba para el dolor y para que no se hiciera un poquito más grande, pero no era tan bueno. Se lo digo yo que soy odontólogo también. Entonces, también va a haber lesiones a nivel del petiforme en la piel, ¿sí? Dice que son signos asociados con frecuencia a la enfermedad celíaca, pero normalmente estos síntomas se presentan ya cuando están en enfermedades, enfermos con de este padecimiento, pero ya de manera crónica. ¿Cuáles son las principales complicaciones? Al igual que casi todas las demás patologías, pues la malnutrición, ¿verdad? Hay mala absorción de todos los elementos, tanto nutricionales como minerales, pues va a haber osteoporosis, problemas mentales, neurológicos, en fin. Y como también es un padecimiento crónico y está irritando constantemente el intestino, pues el riesgo de cáncer pudiera ser mayor, sobre todo el linfoma intestinal. Pero no es una regla, grábenselo eso,
para que no se espanten, porque de repente, es que mi hermano tiene eso. No, no quiere decir que le va a dar cáncer. Realmente el porcentaje de desarrollar cierto tipo de cáncer con lo que es este padecimiento celíaco es de un 20-30%, no es tan alto. A diferencia del de Crohn, que ese sí es más como de un 50-60%. Todas estas complicaciones surgen principalmente por la mala absorción, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Pues si lo que me está haciendo daño es el gluten, pues esta es la dieta, ¿verdad? Aquí salió la espiga de trigo diciendo libre de gluten, quiten el gluten y mejorarán. Aunque en ocasiones les diré que hay tratamientos que le eliminan el gluten y aún así tienen padecimientos, ciertas recurrencias. Entonces, una alopatía, ¿qué es lo que vamos a dar? Pues suplementos nutricionales, ¿verdad? Estar al pendiente del hierro, ácido fólico, calcio, vitaminas, para compensar la mala absorción. Ya en casos muy intensos, donde hay mucha inflamación, tanto en Crohn como en pues se da la prednisona, o sea, los corticoides por vía oral es el tratamiento, pero son ya en pacientes que no logran controlarse. Ya en pacientes que tienen este tipo de colitis o de intolerancia al gluten, ya en una forma más o menos de moderada severa, ¿sí? Generalmente la dieta sin gluten, que debe mantenerse de por vida, tiende a más o menos a darle a la calidad de paciente, al paciente una calidad de vida más o menos adecuada. Y así no funcionan con el tratamiento dietético es cuando se utilizan estos medicamentos, algunos inmunosupresores y generalmente los corticoides, ¿verdad? Que también actúan inmunosuprimiendo, pero actúan como antiinflamatorios y como antialérgicos también. De repente a veces los satanizamos ahí en los homeópatas, pero no, los medicamentos, los corticoides bien utilizados en un momento dado, pueden hasta salvar la vida, nomás no hay que abusar de ellos. Y hay enfermedades que sin ellos la gente moriría. Entonces, dentro del tratamiento homeopático, pues tenemos, les mencionaba, antimonio crudum, varita carbónica, bronía, pulsatía, en fin, aquí por lógica vamos a utilizar todos aquellos medicamentos que agraven con la ingesta de harina o farináceos, ¿sí? Esos son los medicamentos que debemos utilizar. Agrava con harinas, es el que debo de utilizar este paciente. En todos los pacientes que tengan esta enfermedad, su medicamento que receten en homeopatía tiene que llevar esa condición, ¿sí? Porque ahí van al origen y si ese medicamento agrava con el pan, pues ese es el que tenemos que utilizar. Eh, Tal reflujo, no sé si tengan alguna pregunta antes de pasar al tema 4, ¿no? Bueno, sin miedo, ¿eh? Gracias, maestro. Bueno, Gracias, maestro. ok. ¿Puede Entonces, poner la imagen anterior? sí, Tantito, por favor. a ver, espérame, ¿es esta? ¿Esta? Esa. Ok, ustedes me dicen cuando la quite. Sí, gracias. Ok. Entonces, miren, luego tenemos la enfermedad por reflujo. Hace poco di una conferencia exclusivamente de esta. Entonces, básicamente la enfermedad por reflujo es un trastorno de la motilidad, pero aquí principalmente del esófago y del estómago, ¿sí? Aquí es un problema básicamente mecánico, el que el esfínter esofágico inferior, también llamado cardias ahí, pues no tiene una función competente, no cierra bien, ¿sí? Entonces, eh, hay algunos factores que pueden condicionar esto, que no cierre bien, entre medicamentos que reducen la presión del esfínter, como los todos bloqueadores de canales de calcio, la teofilina, anticolinérgicos, pero principalmente las benzodiazepinas. Todos los medicamentos que sirven para relajar músculos, pues obviamente van a relajar este
el esfínter. Todos los antiespasmódicos también no son muy recomendables. Digo, cuando se ocupan, sí, pero así de manera, gente que toma, no sé, su buscapina diaria y todo eso, pues lo que hace es relajar. Entonces, aquí se ocupa que apriete el esfínter del esófago. Miren, aquí en esta siguiente imagen. Sí, aquí se cierra bien, esto es lo que debe hacer normalmente. Entonces, tenemos medicamentos, irritantes, alcoholismo, tabaquismo, como viene aquí. Inclusive el estar embarazada, toda la presión que hay, la hipersecreción de ácido gástrico, hay gente que hipersecreta el ácido clorhídrico, las hernias hiatales también favorecen a que no cierre bien ese esfínter, pues va a hacer que el contenido del estómago, que está capacitado para contener ese ácido clorhídrico sin lesionarlo por esa capa mucosa, hace que se le escape ese contenido hacia el esófago. Y hay que recordar que el esófago no tiene esa capa protectora que tiene el estómago. Por eso quema. Y se puede ir hasta arriba, de repente, yo creo que alguna ocasión todos hemos tenido algún episodio de reflujo y se va hasta la garganta y sientes que te quema el ácido. En ocasiones no llega hasta allá, pero de todas maneras, el hecho de que no llegue hasta la garganta, que quede a medio esófago, ese vapor del ácido clorhídrico puede lesionar las vías respiratorias, especialmente la laringe, la faringe, puede dar sinusitis, puede afectar la otitis, los oídos y puede hasta destruir las piezas dentales. Quiero que sepan, para que vean el poder del ácido clorhídrico que se puede presentar. Entonces es muy importante aquí que haya un esfínter competente del cardias. En alopatía, pues, ¿qué les damos o qué les dan a los pacientes? Pues les dan inhibidores de la bomba de protones, como son todos los omeprazoles, pantoprazoles, omeprazol, dexlansoprazol, y todo terminado en sol. Y aparte les dan procinéticos. ¿Verdad? ¿Qué son los procinéticos? La cisaprida, la cintaprida, son medicamentos que ayudan a vaciar la metoclopramida, a que se vacíe rápido el estómago para que no haya aquí tanto ácido y se desaloje rápido y no refluya tanto. Aparte de dietas. Dietas así muy bajas en caldo, sobre todo en líquidos y sobre todo en la noche. El evitar acostarse después de comer o de cenar temprano para que caminar, para que ya cuando se baje uno ya se vaya a acostar, uno ya no traiga tanto ácido en el estómago. Acuérdense que cuando entra comida al estómago ya está echando el ácido a todo lo que da. Hay algunos padecimientos como gastrinomas se llaman, que son tumores que producen un montón de ácido gástrico en la enfermedad de Solinger-Ellison, que también contribuye a esto. Entonces tenemos que dar medicamentos que promuevan el cierre del esfínter hasta donde se pueda con homeopatía, las medidas higiénico-dietéticas. Miren, están las complicaciones, una esofagitis, un esófago de Barrett, que ya es una condición premaligna, precancerosa de tanta irritación, úlceras, pues obviamente está quemando, afecciones respiratorias, porque si el reflujo se puede también a las vías respiratorias y producirnos tos crónica, neumonía por aspiraciones, hemorragias de tanta quemazón en el estómago, broncoespasmo, neumonía, problemas dentales, laringitis. Típico que el paciente se levanta con una sensación de molestia, dolor en el pecho a nivel del esternón, que puede ir hasta la espalda, dolores, así dolores intensos, musculares en el pecho. El paciente se levanta afónico y si se toma una cucharada de Melox, dice, ay, mira, se me quitó lo ronco, ¿eh? Y no es porque habló mucho, sino porque le quemó el ácido. Y definitivamente las noches son un suplicio para este tipo de pacientes, porque hay unos que te dicen de plano, tengo que dormir sentado en un reposedo o algo porque no puedo estar acostado. Es un padecimiento que desgraciadamente hasta los gastroenterólogos están muy limitados. Es lo único que te dan. Las cuestiones quirúrgicas en este padecimiento están muy limitadas en sus resultados. Normalmente la fundicultura,
todas esas que les amarran ahí, les ponen como un nudo ahí, le amarran, mm, pues dan resultados muy efímeros. Normalmente al año otra vez ya traen los mismos problemas. Es un problema muy difícil de resolver, ¿sí? Y muy molesto, obviamente. Entonces, es lo que el tratamiento que les mencionaba, todos los omeprazoles, antiácidos, el Melox, el Riopan, el Gelan Plus, las tabletas esas de Tums, la funduplicatura que le decía la cirugía, que es lo que más se hace en procedimientos, pero así yo que he platicado con muchos gastroenterólogos, me han dicho que no dan resultados así muy convincentes, sobre todo a largo plazo. Inclusive ni hasta veces ni las hernias yatales en ocasiones tienden a volver. Aquí podemos utilizar medicamentos para la acidez, todos los medicamentos. Robinia, que es el medicamento más ácido, decía Nash. ¿Cuál es el trío de los medicamentos más ácidos de la materia médica? Iris versicolor, que todo lo que come lo transforma en vinagre. Sulfuricum acidum y el más ácido de todos, Robinia, ¿sí? Pero no nomás esos, tenemos Nux vomica, el arsénico, que todos sus dolores son ardientes, todo lo que sean dolores ardientes, el carbón vegetal que nos va a desinflamar, la magnesia fosfórica que nos va a servir para el dolor, el abrotán que nos va a servir para aparte de la buena digestión para evitar la caquexia o la desnutrición, Calivis que tiene dolores también ardientes. Hay un medicamento que no está ahí, pero se lo van a decir, lo van a anotar, porque de hecho ese y otro que no recuerdo ahorita son los únicos medicamentos, pero principalmente que habla de que ayuda a que lo que es el cardias actúe, se cierre. Ese Abies nigra se llama. Es uno de los pequeños grandes remedios que tenemos, que a veces no los estudiamos tan a fondo, casi siempre nos vamos sobre los clásicos. Un medicamento poco conocido, pero que tiene una acción muy importante a nivel del, del cardias principalmente, ¿ah? Entonces, ese ayuda, ese tiene que ir siempre. Magnesia fosfórica, Nux vomica, podemos también ahí utilizarlo, carbón vegetal. Robinia, a veces con Robinia es suficiente, no sé si lo han utilizado porque ese no viene en el programa de la escuela, pero es un medicamento que es considerado el medicamento con mayor acidez, ¿verdad? Bueno, Maestro, sí, dígame. ¿me puede repetir los tres más ácidos? ¿Era Robinia, Sulfuricum acidum sulfúrico ácido, e iris iris? versicolor, Gaby. Iris. Eres Gaby, Oh, ¿verdad? sí. Ya te Gracias, conocí. maestro. Sale, mija. Luego tenemos el siguiente tema, ya es el último, la gastritis crónica. Bueno, pues este ya es un padecimiento ya más conocido ahora sí que por todos. Sí, muy parecido a lo que es el reflujo, pero no, yo creo que es más molesto el reflujo. Bueno, todo esto es molesto, siendo enfermedad todo es molesto. Aquí el dolor pues, se va a sentir en el estómago, ¿no? Gastritis, inflamación del estómago. Puede ser erosiva o no erosiva, o sea, erosiva si hay con úlceras o sin úlceras. ¿Cuáles son los principales enemigos de una gastritis? Todos estos alimentos, el alcohol, alimentos irritantes, los picantes, los condimentos, los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, como son los AINES, ya saben, el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, todos esos son veneno para... El estrés, pues obviamente es como un componente más, favorece y algunas insuficiencias tanto del hígado como del páncreas, el renal, ¿no? Que pueden contribuir también a gastritis. Infecciones también, alguna infección severa, el uso de antibióticos, pues no me digan, ay, sobre todo medicamentos como la amoxicilina con ácido clavulánico o la claritromicina, que hasta te dicen, tómesela con comida porque le va a desbaratar el estómago, ¿verdad? Y medicamentos más agresivos, tenemos antibióticos, por ejemplo, los que se tratan para tuberculosis, ¿verdad? Lo que es
rifampicina, lisoniazida, la piracinamida y el etambutol, que se tienen que tomar por 1 o 2 años, imagínense, pues se acaba con estómagos. Los medicamentos, también los antibióticos del orden de las quinolonas, como el levofloxacin o ciprofloxacin, también son terribles para el estómago. En fin, hay muchos medicamentos que son muy irritantes. Pero bueno, todo esto, la misma gastritis va a producir reflujo biliar, reflujo de enzimas pancreáticas y también puede ir acompañada mucho de reflujo. Pero aquí más que nada lo que está sufriendo es el estómago. Se está quemando, se puede provocar una úlcera. Hay otras padecimientos, por ejemplo, las radiaciones, gente que le dan radiaciones, quimioterapias, todo eso generalmente contribuye a que nos dé gastritis. Entonces, generalmente los enfermos de gastritis suelen debutar con signos y síntomas inespecíficos, como es el dolor en la boca del estómago, que es el epigastrio, una hipersensibilidad abdominal, o sea, muy sensible, a flatulencia, falta de apetito, náuseas, los síntomas que a veces se agravan con la ingesta, o sea, no es típico, hay medicamentos, hay gastritis que se mejoran comiendo y hay gastritis que se agravan comiendo, ¿sí? Entonces ahí sí tenemos que, como homeópatas, tenemos medicamentos para uno y para otro. Entonces, ¿cuáles son las principales complicaciones de las gastritis? Pues sí, la anemia por el sangrado, pues acuérdense que puede haber sangrado microscópico o sangrado macroscópico. Es importante detectar, ¿verdad? Todas las evacuaciones de color cafezoso, marrón, amarillo y verde, pues, son normales hasta cierto punto. Hay algunas alteraciones ahí no muy significativas, pero cuando son negras, alquitranadas o rojas, ahí sí hay que investigar, ¿verdad? En ocasiones la sangre es microscópica y no se aprecia a simple vista. Entonces, a veces en un coprológico es cuando se anda descubriendo. Son pérdidas de sangre así, pues ya cuando salen negras, porque la pérdida de sangre es más o menos importante. La distensión abdominal, el ardor, pues ya todos tenemos cuadros de gastritis aguda, pues es lo mismo, pero nada más de manera crónica, o sea, ya se acostumbra la gente a vivir así, que no debería de ser. Todos esos medicamentos que utilizamos, ¿sí? Aparte de los que vimos para el reflujo, todos los que sirven para el reflujo sirven para la gastritis también, ¿sí? Porque al final de cuentas lo que está sucediendo es el ácido mismo que está quemando, pero a veces es un poquito más fácil de controlar la gastritis porque a veces con una buena dieta libre de todos esos irritantes, pues podemos tener una mejor calidad de vida, podemos acostarnos bien, podemos dormir muy bien, a diferencia del reflujo, que a veces ni con la dieta a veces se controla. Y dentro de los medicamentos alopáticos, pues si se fijan, pues es lo mismo, ¿no? Omeprazoles, se dará amoxicilina, metronidazol, claritromicina, eso solamente cuando se detecte lo que es el Helicobacter pylori, que puede ser una de las causas, esa bacteria que puede ser una causa de gastritis crónica y que esa sí puede predisponer en un futuro a un cáncer de estómago, ¿no? Como el Pepto-Bismol, que es el bismuto, ¿verdad? Antiespasmódicos y como en todos los padecimientos de orden digestivo, pues evitar el alcohol, el tabaco, los alimentos condimentados, etcétera. En la homeopatía, si se fijan, pues prácticamente los mismos medicamentos que utilizamos casi para todo, pero vuelvo a repetir, hay que individualizar, ¿sí? Y Drastis se dará ya cuando hay condiciones precancerosas, Bismutum cuando hay malas digestiones o dispepsias que le llaman, la belladona para desinflamar, el arsénico como un antibiótico. Hay medicamentos en homeopatía que tienen una acción como de antibiótico, como el arsénico, el mercurio, el pirogenium, la equinacia, todos esos medicamentos. Silicia, Parsulfo tienen una acción que se utilizan en las infecciones. Iris versicolor para la gastritis, el carbón vegetal también para la gastritis. Acuérdense, dicen la distensión abdominal del ombligo para arriba, carbón vegetal, del ombligo para abajo, licopodium, así, pues como mapas nada más, así como para ayudarse. Y si es en toda la barriga, pues China, pero no son los únicos, o sea, tenemos más medicamentos que también nos pueden ayudar. El Abies que les mencionaba, el Abies nigra también tiene mucha distensión abdominal.
El Antimonium crudum que les mencionaba, que es muy poco reconocido, pero yo los invito a que lo lean, lo estudien, sobre todo los que ya consultan, pues lo utilicen para que vean qué maravilloso es. Y pues eso sería todo. Y nada más quisiera regalarles una imagen, cortesía de su maestro. Bueno, de todos, aunque no he sido maestro de todos, pero pues a lo mejor en un futuro conoceré a todos, para que lo tengan, que les sirva de guía en todos sus padecimientos de orden intestinal. Ahí si pueden, tómenle una fotografía donde una serie de medicamentos que sirven para todo lo que es el aparato digestivo, desde la boca, desde gingivitis, desde aftas, desde náuseas, esófago, dolores de dientes, medicamentos más importantes para el hígado, para el vaso, estómago, páncreas, diarreas, para complementar, que tengan pues un arsenal un poquito ya más específico de medicamentos. Muchísimas gracias, maestro. ¿Verdad? Siempre dando su plus. Gracias. Para quedar bien con la gente. Nada se crean. De Gracias, No, corazón, gracias, maestro. gracias. se los damos de Gracias. corazón para que lo tengan y pues, se trata de que, ahora sí que fluya el conocimiento, ¿verdad? Y Muchas gracias. eso, Vande, no sé si tengan alguna pregunta, duda, queja o sugerencia. Hablen Buenas noches. ahora. Sí, buenas noches, profe. Yo Sí. tengo la duda respecto a los divertículos que se Ajá. presentan en estómago o en intestinos. Ya cuando está esta presencia de divertículos, podríamos hablar de una curación más difícil, ya de cáncer. No, 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 no necesariamente. Hay algunos divertículos que pueden hacerse cancerosos, pero no todos. O sea, el divertículo es una malformación, del intestino, ¿sí? Pero no necesariamente que se haga cáncer. No es una regla que los divertículos se hagan cáncer. Muy Mira, bien, muy es más bien. probable que un pólipo se haga canceroso a que un divertículo se haga canceroso. Con eso te digo todo. Y los pólipos también no todos son cancerosos. Entonces, no, por ese lado hay que estar tranquilo. O sea, nomás estar monitoreando. Y más si están asintomáticos, pues de repente se hacen sus estudios de vez en cuando. Tampoco no estar ahí cada rato, estarse haciendo ahí colonoscopías o cosas de esas. No, o sea, se monitorean este, también con algún otro estudio, tomografías o cosas así, menos invasivas. Pero no, 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 no es una condición, o sea. No, hay gente que sí tiene divertigo y desarrolla cáncer, pero a veces no ni tiene nada que ver con el divertigo. No es una regla general. No, no es una regla. De hecho, no en ningún texto te dice, el que tiene divertículo se le va a hacer canceroso. No. Acuérdense que en medicina no hay nada 100% seguro. Inclusive hasta en los textos que se mencionan, no siempre ocurre lo que sucede en la vida real. Entonces, no sé quién lo tenga, si tú o tu pariente o algo, o tu paciente. Dile que si nomás es el divertículo, tranquilo, no, no pasa Ujú. nada. De ¿Sí? acuerdo. Muchas gracias, profe. Sí, de nada. ¿Alguien más? Pregunten, aprovechen. Bueno, si no, pues Y yo, cuando bueno, pues, sangran los divertículos, hola maestro, ¿cómo estás? Buenas noches. hola, buenas Cuando noches, dime. sangran los, cuando sangran los divertículos, ahí ya es algo más delicado o es simplemente No un... necesariamente, puede ser a veces una alimentación así irritante, puede ser que sangre, ¿verdad? Ahora, cuando es un sangrado constante, entonces sí ya pudiera pensar, no necesariamente que sea cáncer, ¿sí? Pero sí ya se investiga. De hecho, en medicina hay una regla que cualquier sangrado por vía rectal o por vía uretral sin causa aparente, dicen hay que pensar en cáncer hasta no demostrar lo contrario. Pero, o sea, pues dicen que una golondrina no hace verano, ¿verdad? O sea, si ya son sangrados recurrentes y eso, entonces sí habría que investigar y no necesariamente pensar en que es cáncer. Desgraciadamente, siempre que sucede cosas así, vemos un sangrado.
Yo digo porque inclusive en la consulta llegan pacientes, ay, es que fui al baño y sangré, ya tengo 3 días, yo creo que tengo cáncer. Y no, pues, a veces son simplemente unas hemorroides, que están ahí, o una fisurita anal, en fin. Pero si ya es constante, entonces sí, ahí sí vale la pena hacer una colonoscopia e investigar por qué está sangrando, güey. Pero no todo lo que sangra es cáncer, digo, no hay que alarmarnos, o sea, siempre el diagnóstico de cáncer alarma a todos, pero no es tan fácil así de que se desarrollen. Normalmente cuando son lesiones cancerosas, el cáncer es muy agresivo y no se anda con tientos. Empiezan hemorragias cada vez más y más profusas y van acompañadas de pérdida de peso. Preocúpese cuando hay pérdida de peso mayor al 10% de su peso corporal en menos de un mes sin causa aparente. O sea, que están comiendo lo mismo y en un mes perdieron el 10% de su peso y están presentando síntomas de, no sé, hemorragias o diarreas o X cosa. Ahí sí hay que preocuparse un poquito. Pero a final de cuentas siempre las biopsias, hasta las biopsias se equivocan. Sí, pero no necesariamente, joven, no sé cómo te llamas, pero no sé si te contesté tu pregunta. Sí, soy Rafael, maestro, buenas Ah, noches. Rafa, te oyes hasta chavo, pero bueno. Fíjate, gracias, ya me cambió aquí la... Bueno, ok, pues bueno, entonces si ya no hay más preguntas, pues agradecerles pues su atención, ojalá sea de provecho esta plática y los dejo con el maestro Roberto que les quiere dar unos comentarios. Muchas gracias por mi parte, buenas noches y para la próxima nos vemos. Ojalá sea de su agrado y sea sobre todo de mucha utilidad. ¿Dale? Gracias, Muchas maestro. gracias, profe. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. De nada, gracias a ustedes por acompañarnos. Adelante, Robert. Muy bien, muchas gracias, maestro Mario Alberto Urtiz Agredano. Como siempre, muy dispuesto a colaborar con el proyecto del colegio y es algo que le agradecemos mucho porque lo hace cada vez que le hemos pedido su apoyo, nunca nos los ha negado. Así es que seguramente su generosidad tendrá recompensas. Por nuestra parte, pues le hacemos llegar su reconocimiento vía virtual y en la primera oportunidad que tengamos de reunirnos con usted se lo entregaremos personalmente con mucho agradecimiento, maestro. Así es que pues ya está. Para darle continuidad a este programa y ya no entretenerlos y se vayan a descansar rápido, le vamos a pedir a nuestro compañero Ángel Preciado que les dirija unas palabras para cerrar la sesión del día de hoy. Adelante, Ángel, por favor. Hola, buenas noches. Pues como ustedes sabrán, no soy la persona más inteligente del mundo, pero puedo rodearme de colegas inteligentes como son en el Colegio de Homeópatas del Estado de Jalisco. Muchas gracias, maestros, por su participación. A todos los asistentes que han estado presentes en estas pláticas, un profundo agradecimiento y un recordatorio para que se preparen para la plática de mañana y nuestra reunión presencial el día sábado. Es momento de que vayan haciendo un recuento de qué es lo que han aprendido, lo que han recordado, lo que han visto, lo que les ha quedado de estos 4 días que llevamos ya de este evento que nos llena de orgullo, un evento que el colegio lo organiza con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y sobre todo mucha entrega por parte de los ponentes y los organizadores. Recuerden que el día de mañana tenemos una conferencia que va a estar interesante, muy interesante, como todas las conferencias que se han estado presentando aquí en este evento. La conferencia va a ser ni más ni menos que inteligencia artificial. No sé si están viendo mi pantalla, ya no puedo. Sí, Ángel. Sí, ya estamos viendo. Bueno, De tu cara acuerdo. sí, pero tu pantalla no. A ver, vamos a ver. Sí, no. De acuerdo, aquí es. Para el día de mañana tenemos
la conferencia que ya nos había platicado el maestro Roberto, la inteligencia artificial y homeopatía. Para esto, si está en sus posibilidades tener a la mano una materia médica, un repertorio, y aparte tener también descargada o abierta la página de Géminis para que hagamos algunos ejercicios que nos va a ir compartiendo el maestro, algunas ideas que nos va a ir dando él con esta pasión que tiene por la aplicación de la inteligencia artificial y de la tecnología, pues va a estar muy, muy, muy interesante. Hoy terminamos con un poquito más de tiempo, así es que los esperamos el día de mañana, preparados, dispuestos a aprender, dispuestos a compartir sus experiencias y que todo esto sea para el avance, el progreso, la buena aplicación de la homeopatía y sobre todo la curación de nuestros pacientes y el desarrollo personal de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias a todos los asistentes, los esperamos mañana. Maestros, muchas gracias, buenas noches, descansen. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario? Sí, yo, maestro. Sí, Gaby. ¿Tiene que ser el programa de Gemini o puede ser el No. de... El que tengan a la mano, cualquiera que tengan, y si no lo tienen también. Sí, no es un requisito para poder participar, ¿eh? Está muy bien, maestro, gracias. Gracias. Profe Yo, Robert, ¿ese de Gemini se descarga en la computadora o en el teléfono? No, ese de Gemini puede ser en el teléfono o lo pueden abrir desde el navegador de Google. En cualquier cuenta de Google está gratuito. Gracias. profe, yo le quería preguntar, para esta sesión de mañana, ¿tienes que ser parte del colegio o cómo podemos acceder? No, está libre, así como entraron el día de hoy, con este mismo link y con estos mismos datos pueden entrar a la siguiente. Perfecto, muchísimas gracias, profe. Sale, Cristian. Entonces, los esperamos aquí mañana a las 7:30. Se va a poner bueno. Bueno, al menos eso va a ser el intento de que les interese y les deje buenos conocimientos como homeópatas. Y también acrecentar sus conocimientos clínicos también. Y darle otro enfoque a la materia médica más clínico, más fisiológico, así como mencionaba el maestro Urtiz. Bueno, es momento de sacarle provecho a estas herramientas que no nos sustituyen, son nuestros apoyos, son precisamente eso, herramientas. Sin lugar a dudas, profesor, será una excelente plática y un gran aprendizaje. Ya está. Bueno, pues nos vemos. Gracias, maestro. Buenas noches. Pasen buenas noches, cuídense mucho. Buenas noches, maestro Roberto. Gracias, maestro. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos mañana.